asambleísta Esteban Melo. Presidente, ¿se me escucha? Le Hola, hola. escuchamos, señor asambleísta. Muchísimas gracias, presidente. Ecuatorianos, ecuatorianas. Estamos pasando una situación realmente difícil, calamitosa. Yo primero quiero mandar mi solidaridad a todas aquellas personas que han sido afectadas por el COVID-19 y también por las malas y tardías medidas que pretende tomar el gobierno nacional. Digo tardías porque después de tanto tiempo se están tomando y se nos mandó dos proyectos de ley a la Asamblea Nacional. Y por otro lado, porque existen un conjunto de herramientas que el gobierno nacional puede tomar inmediatamente y que daría financiación para poder enfrentar esta crisis. Esta emergencia sanitaria tiene componentes económicos y sociales. El Estado necesita que nadie se quede fuera. Y para eso se debe generar y desarrollar lo que establece el marco constitucional, una economía social de derechos, una economía que permita un escudo social de carácter universal, gratuito, eficiente, que pueda cubrir las necesidades de los ecuatorianos y ya no solo de los más necesitados. Esta crisis económica va a afectar no solo a las capas más débiles de la población, sino a la población de clase media también, también a los ricos, pero ellos seguirán siendo ricos después de esta crisis. Es necesario priorizar las necesidades, compañeros, compañeras asambleístas. Lo primero que se debe hacer, fundamental, es atender la crisis sanitaria y en ese sentido el gobierno nacional debe poner todo su empeño. Es absolutamente necesario que la mayor cantidad de recursos se deriven a personal sanitario, a medicinas y a la inversión en infraestructura. Voy a referirme al ámbito económico, porque el Estado ecuatoriano debe entender claramente que no es el momento del enriquecimiento ni del egoísmo, sino simplemente de la solidaridad, de la vida y de la supervivencia de la población ecuatoriana. La primera pregunta que todos los asambleístas nos hemos hecho y que fue ignorada por el gobierno nacional y que no ha tenido una respuesta clara por parte del gobierno nacional es ¿por qué se pagó la deuda externa? ¿Y por qué se pretende seguir pagando? Este proyecto de ley hace referencia a la ayuda humanitaria, pero el día de ayer hicimos referencia también al de planificación y ordenamiento de las finanzas públicas, donde simplemente se está garantizando un escenario favorable para los tenedores de deuda y no para los ecuatorianos. Por lo tanto, desde la Asamblea Nacional debemos exigir que ya no se realicen abonos a los pagos de la deuda. Se debe renegociar con los multilaterales, se debe establecer un mecanismo primero de condonación y luego de perfilación de la deuda. Miren, yo he escuchado a muchos asambleístas hablar y decir que pretenden no generar politiquería. No se basan en argumentos reales. El Estado ecuatoriano tenía un riesgo país de 620 puntos, llegó a alcanzar 6.063 puntos producto del mal manejo de la economía ecuatoriana. Decirles que esta crisis económica inducida que ya estábamos viviendo a finales del año pasado nos llevó a que el país decrezca un 0,5%, cuando el gobierno de Lenín Moreno había recibido el país con un nivel de crecimiento del 3,4%. Necesitamos entonces proteger la economía, porque protegiendo la economía vamos a proteger a los ecuatorianos. Debemos, ante todo, tener algo muy claro, que sufra el capital y que no sufran los seres humanos, que no sufran las personas. Y en ese sentido es absolutamente necesario que de manera inmediata el gobierno nacional protege el sector exterior, que evite la salida de divisas del país a través de aranceles, a través de salvaguardias dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio, asimismo que luche firmemente contra el contrabando. Ha quedado demostrado que en este momento se están controlando firmemente las fronteras. ¿Por qué no seguirlo haciendo? ¿Por qué no luchar contra ese contrabando? Hay que prohibir la salida injustificada de divisas del país, compañeros y compañeras asambleístas. Hace un momento, cuando hacía referencia clara que esta crisis afectará, sí, a los más vulnerables, a los más pobres, pero también a la población de clase media baja, clase media y clase media alta, es porque simplemente se ha roto la capacidad que tenía todo el Estado de poder producir y poder vender y poder comprar. Bueno, pues
Se necesita generar políticas de demanda, medidas contracíclicas que se establezcan para que la mayor parte de la población pueda tener el mayor nivel de rentas para poder consumir. Es absolutamente necesario que se generen estrategias de flexibilización de créditos. Lo que hizo en su momento la Junta Monetaria es insuficiente. Simplemente termina siendo un exhorto o un canto a la bandera, cuando lo que debe hacer la Junta Monetaria es reducir el tipo de interés. Eso ya lo ha hecho Estados Unidos. Necesitamos también que se reduzcan los costos de los servicios bancarios, que se dé moratorias de pago, compañeros y compañeras asambleístas. Estas moratorias de pago deben ser, por un lado, para los créditos, pero por otro lado también para los alquileres de vivienda y para los alquileres de locales comerciales. ¿Por qué? Muy sencillo, compañeros y compañeras asambleístas. ¿Cómo puede pagar un alquiler un comerciante si simplemente no está vendiendo? Por otro lado, se ha hablado de las pensiones. Y bueno, podemos discutir o no, estar de acuerdo o no en que se reduzca el nivel de las pensiones, pero en este preciso momento de supervivencia, de necesidad alimenticia, se debe generar también una moratoria en el pago de pensiones en los distintos niveles educativos. Y ojo, cuidado con tocar con las pensiones alimenticias, que se renegocien, que se lleven dentro del marco legal, que se lleve adelante el conjunto de instrumentos jurídicos que ya establece la ley para que se revisen, pero no se puede estar afectando a los menores. Ojo, existe el principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Compañeros ecuatorianas, no pueden existir intereses de mora en este momento. Se deben prohibir. Se deben prohibir básicamente porque la gente no es que no esté pagando porque no quiera, sino simplemente porque todos sus recursos se deben destinar necesariamente a poder enfrentar esta crisis pandémica. Yo he escuchado a distintos asambleístas que han satanizado durante mucho tiempo el dinero electrónico. Compañeros, compañeras asambleístas, primero decirles que los Estados Unidos de Norteamérica acaban de inyectar al mundo 400 trillones de dólares, 400 billones de dólares en un correcto castellano. Bueno, pues decirles que no es que Estados Unidos el día de hoy ha descubierto algo sobre lo cual respaldar. Miren, desde Bretton Woods el patrón oro se eliminó. Con los precios caídos del petróleo hace muchísimo tiempo los petrodólares también se eliminaron. La emisión que realiza Estados Unidos es absolutamente inorgánica y la realiza simplemente para tener liquidez. Quítenle el miedo a esos temores de que sea inorgánico. Simplemente con que se realice el apunte en el Banco Central y que se vaya respaldando con dólares físicos, podríamos nosotros generar dinero electrónico. ¿Y por qué es necesario? Primero, por un ámbito sanitario. El gobierno nacional, dentro de sus medidas, ha establecido o ha dicho que se van a generar ayudas, un bono de $60, pero eso significa colas, eso significa gente desplazándose, eso significa que la gente va a tener un papel que puede ser un mecanismo de transmisión de coronavirus. Qué distinto sería si en este momento, solo a través de un clic en sus teléfonos celulares, como ya existía la plataforma dentro del propio Banco Central, que la gente pueda tener dichos recursos. Por lo tanto, es necesario recuperar el dinero electrónico para poder inyectar liquidez y para proteger la dolarización, para que se deje los dólares dentro del Banco Central para que se proteja la bóveda del Banco Central, como había señalado la propia directora y presidenta del Banco Central. Miren, compañeros asambleístas, el Ecuador está buscando financiación a nivel internacional, pero no lo ha conseguido. El propio ministro de Economía dijo que íbamos a tener 2.000 millones. Le mintió al país, simplemente no los consiguió. Se jactó durante muchísimo tiempo que iban a tener y que habían tenido 80 millones para enfrentar la crisis. Es irrisorio tener 80 millones para una crisis cuando se pagó 320 millones de dólares a los tenedores internacionales. Aparte de eso, lo que necesitamos frente a cómo están los mercados internacionales, acceder a financiación interna. ¿Y por qué digo esto? Miren, compañeros, compañeras asambleístas, el mundo está asustado. Los capitales internacionales han huido de las economías emergentes. Va a resultar más difícil y más caro poder obtener recursos a nivel internacional. Es necesario que tengamos entonces financiación interna. Y en ese sentido deberíamos derogar el artículo 40 de la Ley de Fomento Productivo. Por otro lado, el artículo 36 y 56 del Código Monetario y Financiero y también modificar el artículo 124 del Código de Planificación y Finanzas Públicas. Eso nos permitirá poder acceder a nuestras reservas internacionales, nos podrá
nos permitirá generar dinero electrónico y permitirá que el Banco Central pueda brindar liquidez al Estado ecuatoriano para atender las necesidades emergentes que tiene el Estado ecuatoriano. En este momento, con los precios del barril del petróleo como están caídos, necesitamos suspender también los contratos de prestación petrolera. Necesitamos poder financiar las necesidades y necesitamos que en este momento el mundo, el gobierno, entienda que es el momento de poder responder a las necesidades, no de buscar el máximo beneficio como establece la teoría neoliberal, sino de establecer ese Estado fuerte, potente, que cubre las necesidades de los ecuatorianos. Y es por ello que nosotros estamos proponiendo que se cobre el 25% de lo que se condonó a los grandes grupos empresariales en la anterior remisión. Por otro lado, también que se establezca un impuesto a los patrimonios de más de $1.000.000 del 0,9%. Y finalmente, que la banca, que ha tenido grandes utilidades, 660 millones netos cuando todos decrecíamos y 990 millones brutos cuando toda la economía estaba cayendo el año pasado, que de una utilidad del 10%. Y sí, compañeros asambleístas, debemos grabar también a los capitales que se encuentran en paraísos fiscales. Simplemente recursos que salieron del país, que pueden tener incluso orígenes ilícitos. Necesitamos que puedan volver acá al Ecuador para poder inyectar liquidez. Compañeros, compañeras asambleístas, miren, lograremos levantarnos, pero con medidas adecuadas. Lograremos que entre todos se recupere la patria. Compañero presidente de la comisión, Esteban Albornoz, decirle simplemente que las medidas que se tomen el día de hoy será el dolor que evitemos el día de mañana. Vamos entre todos a recuperar la patria.